Es un gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Así es que, así como está, incline su rostro, pídale al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra vida y que Él sea el que nos enseñe. ¿Está de acuerdo? Así es que incline su rostro y vamos a ir a Él. Precioso Espíritu, nos ponemos bajo la autoridad de tuya, Señor, para que seas tú el que nos equipes, para que seas tú el que nos animes, para que seas tú el que nos lleves a otro nivel de entendimiento, pero sobre todo de conocimiento en ti. Que podamos, Señor, avanzar y poder quitar aquellos obstáculos que están en nuestra mente y en nuestro corazón, que están limitando la obra tuya. Por eso, Espíritu Santo, hoy alumbra nuestros ojos a una realidad presente, para que podamos movernos en la dimensión y en la autoridad tuya, para poder vivir una vida de excelencia y vivir y entender que hemos sido trasladados, Señor, a un reino impresionante en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, hermano, a segundo libro de Corintios, por favor, al capítulo 10. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, vamos al verso 3. Yo le he titulado La importancia de destruir fortalezas. Mira, Pablo dice que nosotros debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Eso dice la escritura en Efesios capítulo 4, verso 23. No, nada más se lo estoy mencionando, no lo busque, vamos a segunda de Corintios. Pero cuando yo estaba leyendo esta escritura, cuando el apóstol Pablo dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, entonces yo empecé a entrar así como, bueno, ¿qué la mente tiene un espíritu? Y entonces, orando sobre ese versículo, el Señor me hablaba que el espíritu es lo que da vida. ¿Ok? Cuando vamos al principio, a Génesis, y leemos la escritura, entonces dice la escritura que cuando Dios formó al hombre, le sopló ¿qué? Su espíritu. Y entonces ya fue un hombre ¿qué? Viviente, un ser viviente. Entonces, cuando Pablo dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, entonces tenemos que renovar lo que da vida a nuestra mente, lo que alimenta nuestra mente. Entonces, ¿qué alimenta tu mente? No me contestes. Porque dice Proverbios, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él o tal va a llegar a ser. Entonces tus pensamientos se convierten en palabras y tus palabras se convierten en acciones. Lo que tú piensas es lo que tú vives. Y entonces nosotros tenemos que cambiar. Y entonces, leyendo esta escritura que dice el apóstol Pablo, ya está ahí. Dice segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Dice la palabra del Señor así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate bien, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para ¿qué? Destruir fortalezas. ¿Ok? Derribando, fíjate bien, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Mira, como seres humanos nosotros tenemos mecanismos de defensa. Cuando uno, es como cuando uno va al médico y está malo, le da un paliativo. Un paliativo es una pastilla que te ayuda a mitigar el dolor, ¿verdad? Entonces, como seres humanos tenemos, ¿qué crees? También paliativos mentales que se constituyen en fortalezas. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, ¿verdad? Cuando tú vas al médico y entonces el médico te dice: señor, le tengo excelentes noticias, o señora, le tengo excelentes noticias, está a punto de convertirse en la persona más dulce de este mundo, ¿verdad? Y le dice: ¿por qué? No, porque su nivel de glucosa está tan alto que ya rebasó el límite. Si no se cuida, entonces se va a convertir en la persona más dulce. Y entonces va a traer a su vida algo que se llama diabetes.
Y entonces le dices, tú le preguntas y le dices, entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Y entonces el médico te dice, bueno, excelente pregunta. Dice, ¿va a dejar de comer harina? ¿Va a dejar de comer azúcar? ¿Va a dejar de comer toda una serie de cosas que te empieza a prohibir? Entonces tú en tu mente, cuando escuchas las palabras, ¿qué te estás imaginando? Lo que ya no vas a poder comer, ¿sí o no? Y como va en contra de lo que tu estructura o tu manera de pensar, entonces cuando sales de ahí, en lugar de aplicar los principios o aplicar la dieta que el médico te dio, sales diciendo, porque tu paliativo mental dice, bueno, es que él no sabe. Seguramente tú estudiaste más años de medicina que él, ¿verdad? Y otros dicen, no, voy a buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque nos resistimos ¿a qué? A cambiar. ¿A poco no? O cuando entras en un proceso en el cual la economía no es que haya, por así decirlo, o haya menguado, sino que tú has incrementado, ¿verdad?, tus gastos. Y entonces cuando estás en un proceso así, entonces haces un análisis y entonces tú tienes un tiempo de estrechez y dices, no tengo que gastar en esto, no tengo que gastar en el otro, no tengo que gastar en aquello, y entonces empiezas a ordenarte. Pero llega la quincena y entonces se te antojaron unos tacos, pero tú sabes que no puedes, ¿qué?, gastar. ¿Cuál es tu paliativo mental? Oh, es que creo que una vez al año no me va a hacer daño. Trabajo tanto porque yo creo que lo valgo. Un gusto, nada más una vez. Y entonces con eso estamos rompiendo lo que debe ser un estilo de vida. Y entonces eso va creando una fortaleza, una ideología que va a hacer que tú vivas de esa manera. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso, como creyentes, nosotros tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo para identificar en nuestra vida aquellas fortalezas mentales que nos están impidiendo avanzar en lo que Dios ha planeado para nosotros. Porque esas fortalezas van a limitarnos. Es decir, las fortalezas son aquellas ideologías que nos han sido dadas y por las cuales vivimos. Es decir, tú y yo reproducimos lo que vimos, lo que oímos y lo que vivimos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ok? Pero dice también la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, dígalo más fuerte. ¿Qué más? Entonces, lo que viviste, lo que oíste y lo que viste ya no existe. Ahora tú eres ¿qué? Entonces, el Espíritu registra que somos nuevos, pero es nuestra mente no. Y entonces la batalla está en que podemos olvidar. Mira, cuando uno llega a Cristo, las cosas van a cambiar de una manera poderosa. Dice el apóstol Pablo, aunque no militamos, ¿verdad? Aunque andamos en la carne, ¿no qué? No militamos según la carne. Es decir, aunque tú estás en este mundo, ¿qué crees? No debes actuar como el mundo. Aunque tú tienes y convives con una sociedad, no tienes que acomodarte a ser como esa sociedad, sino tienes que transformarte. ¿Por medio de qué? De la renovación del espíritu de tu mente. Es decir, tienes que investigar qué es lo que está alimentando tu manera de pensar. Y quiero ponerte unos ejemplos de la Escritura, porque buscando en esto
la importancia para poder destruir esas fortalezas, encontré en la Biblia un ejemplo maravilloso que nos va a enseñar hoy que cuál es el problema si nosotros no destruimos esas fortalezas. ¿Ok? Cuando tú lees básicamente el capítulo 1 de Lucas, te vas a dar cuenta acerca de la historia de un hombre que se llama Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista es hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote. ¿Ok? Y entonces Juan tiene una descendencia o una ascendencia que sacerdotal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso dice la Escritura. Entonces da algunas características acerca de Juan, la Escritura, y dice que iba a ser un hombre que iba a romper toda una estructura y por lo tanto él rompe los paradigmas de su tiempo. Porque cuando la historia no habla nada de Juan, solamente habla de su nacimiento y después habla de su ministerio. No es como Jesús cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía. Creo que hay una parte, creo que en el capítulo 2 o en el 1, por ahí del verso 80 de Lucas habla acerca de Juan, pero solamente un versículo, solamente. Pero nosotros ya después ya lo vemos en escena, pero no lo vemos en el templo, lo vemos ¿dónde? En el desierto. Es decir, él rompió su paradigma de su tiempo. Él rompió el paradigma. ¿Cuál era la instrucción para todos los sacerdotes? ¿Dónde tenían que servir? En el templo. ¿Ok? Entonces él rompe ese paradigma. ¿Por qué? Porque entra a un tiempo que yo le puse, cuando la revelación llega a nuestra vida, siempre tiene que haber cambio. Cuando Cristo llegó a nosotros, hubo un cambio, ¿sí o no? O tiene que haber un cambio. Y ese cambio tiene que ser evidente y se tiene que notar. Entonces, cuando Juan empieza su ministerio, no lo hace en el templo, sino lo hace fuera del templo. Y la gente no iba al templo, sino salía de la ciudad al desierto para escuchar a Juan. Y el mensaje de Juan era muy claro: arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. ¿Verdad? El mensaje de Juan era arrepiéntanse. Y tenían que arrepentirse. Y una vez que la manera de mostrar ese arrepentimiento era el bautismo. Entonces Juan bautizaba para arrepentimiento. Y entonces la gente salía de las ciudades para encontrarse a Juan. Y entonces Juan rompe el paradigma de su tiempo y tiene un propósito. La Biblia dice que iba a ser un hombre grande. Iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y cuando tú lees la historia, cuando María llega a visitar a su prima, que era Elizabeth, que era la mamá de Juan, entonces cuando la abraza, lo que María tenía toca a Elizabeth y el vientre de Elizabeth brinca. ¿Por qué? Porque la persona que estaba en María, que era el Cristo que iba a manifestarse, fue como una transmisión. No sé si me estoy explicando. Y fue una transmisión de la unción de Dios a la vida de Juan. Y entonces tenía un propósito Juan. Y el propósito iba a ser lleno desde el vientre. Y 2, iba a hacer que muchos se convirtieran. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Es el mismo: hacer que muchos se conviertan. ¿Por qué? Por eso dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido trasladados de reino, del reino de tinieblas al reino de luz. Tú no cambiaste de religión. Tú no cambiaste del catolicismo al cristianismo o de lo que tenías ahora al cristianismo. Tú fuiste trasladado. Y la idea de ser trasladado es de ser trasplantado. Es decir, te sacaron de ahí
y te sembraron en una tierra diferente que se llama el reino de los cielos, tu nutriente no depende de lo sensorial, ni del mundo sistema, ni lo que ves, ni lo que oyes. Tu nutriente depende de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tu nutriente depende de la comunión que tú tienes con el Espíritu Santo. Tu nutriente depende de la manifestación que el Espíritu Santo hace a través de tu vida todos los días. Pero como nosotros estamos conectados más con el mundo sensorial o el mundo natural, nuestra manera de pensar nos estanca. Y entonces pensamos que solamente Dios se va a manifestar aquí en la congregación. Y yo te digo que no. Dios no se va a manifestar en la congregación. Dios se manifiesta en ti, para que donde tú estés, los que están alrededor tuyo se conviertan a ti y no tú a ellos. Los que están alrededor tuyo digan: ¿de qué planeta vienes? Los que están alrededor tuyo vivan confundidos porque tú no transas. Los que están alrededor tuyo vivan confundidos porque tú no vas con la corriente del mundo sistema en esa libertinaje, sino que te mantienes firme en los valores que Dios te ha establecido. Porque tienes un propósito. Dios te llamó con un propósito. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, para proclamar, para modelar las virtudes de Cristo. Y lo hace a través de tu vida. Entonces tú predicas aunque no hables. Tu vida predica aunque no hables. Solamente como vives revela la clase de comunión y la clase de prédica que tú estás dando hacia afuera. Entonces Juan el Bautista tenía eso. Juan el Bautista rompió el esquema, te decía, porque sale. Entonces cuando viene una revelación a nuestra vida, tiene que haber un rompimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tú llegaste a Cristo, hubo un rompimiento en tu estructura. Te fue sacudida. Tu espíritu fue trasplantado del reino de tinieblas al reino de luz, del reino de enfermedad al reino de salud. Ahora estás insertado en un reino, no en una religión, en un reino que es el reino de los cielos. Entonces, lo primero que hace la revelación es que produce un cambio y hay una transformación. Tu espíritu lo va a registrar. Para ello va a haber evidencias. Mira, a Juan les fueron dadas 3 señales. Porque dice la escritura, sobre todo en Mateo, los que tienen nota pueden seguir. Dice en Mateo, dice el versículo 3, verso 11, le fue dada una instrucción. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿El qué? Él los bautizará con espíritu y fuego. Entonces Juan solamente era el que abría el camino para Cristo que venía atrás. ¿Ok? ¿Sabes que Juan y Cristo se llevan un tiempo de 6 meses entre la edad? Entonces Juan era 6 meses mayor que Cristo. Por eso cuando Juan aparece en el escenario e inicia su ministerio, no sé a qué edad, Jesús inicia a los 33 años. ¿verdad? Entonces cuando inicia su ministerio, pues solamente era 6 meses mayor que Jesús. Y Juan iba, o el mensaje era: arrepiéntanse porque el reino viene. Y yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Ahora, en ese tiempo viene Jesús y entonces viene para experimentar ¿qué? Aquí es algo que a mí me rompe el esquema, pero quiero que tomamos un poquito de madurez.
Mira, cuando nosotros vamos un poquito por todos lados, vamos viajando por todos lados y los pastores que nos llevan, siempre hay una pregunta clave con todos, no sé si adelante pasa, pero te preguntan, ¿cuál es tu cobertura? Siempre te van a preguntar eso, ¿verdad que sí? ¿Cuál es tu cobertura? ¿O de qué iglesia vienes? A ustedes es más fácil. ¿Y dónde está tu iglesia? ¿Y qué son? ¿Ah? ¿No les preguntan así? ¿A poco no? Y entonces, la gente tiene curiosidad de saber. Y Jesús, como fue un hombre que nació bajo la ley y cumplió la ley, él tenía que ponerse bajo la autoridad de Juan para que después tuviera mayor autoridad. Entonces, la cobertura de Jesús fue Juan. Yo sé que su mente está diciendo, ¿pero cómo? Porque cuando Jesús llega, Juan le dice, oye, no, yo no te puedo bautizar. Le dice Juan, no, se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Es decir, Juan sabía y por revelación sabía que el bautismo de Jesús era mejor. Y entonces cuando Jesús llega y le dice, bueno, aquí estoy, Juan, bautízame, le dice Juan, no, bautízame tú a mí. Y Jesús le dice, no, hagámoslo, porque así conviene, ¿verdad? Porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Es decir, que en este momento yo me pongo bajo tu palabra o bajo tu ministerio, cumplo el requisito de ser bautizado, aunque Jesús no tenía pecado, porque Juan bautizaba para perdón de pecados, aunque Jesús no, pero era cumplir, para que se cumpla toda justicia. Entonces, fíjate bien, cuando uno tiene la libertad de la revelación, no hay fortaleza mental que impida ver la gloria de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Juan vio en Jesús al Mesías, al hombre que iba a hacer una diferencia. Por eso cuando Jesús llega y se presenta ante Juan para ser bautizado, le dice Juan, no, bautízame tú a mí. Y Jesús le dice, no, bautízame para que se cumpla toda justicia. Y luego, número 3, en ese acto de bautismo tiene una manifestación. Fíjate bien, tiene una manifestación por revelación, tiene una manifestación visual y tiene una manifestación verbal. Jesús es sumergido al agua y cuando sale viene el Espíritu Santo en forma de... ¿Quién vio esa manifestación? Juan. Juan la vio y toda la gente que estaba alrededor lo vieron. ¿Está de acuerdo conmigo? Y luego tiene una manifestación verbal porque se oye, este es mi hijo amado, ¿verdad? Entonces el Padre ha dado testimonio acerca de Jesús. ¿Está conmigo hasta aquí? Vaya siguiéndome, porque esto es importante que usted entienda que cuando nosotros nos movemos en un tiempo y en una comunión impresionante con Dios, la revelación que Dios nos da va a empezar a romper los paradigmas que nosotros mismos traemos para ser quitados. Por eso cuando Jesús llega con Juan, el paradigma de Juan es, no, bautízame tú a mí. Y le dice Jesús, no, bautízame tú a mí para que se cumpla la escritura. Entonces, una vez que eso sucede, tienen una evidencia, todos los que están ahí presentes, visual, verbal y también por revelación. ¿Está de acuerdo conmigo? Quiero una pregunta para ti. ¿Tú tienes una evidencia de que Cristo ha cambiado tu vida? Hay una evidencia en ti que tú puedas estar seguro y certero que dices, Cristo me trasladó de reino. ¿Está de acuerdo conmigo? Si hay una evidencia, ¿seguro? Cuando hay una evidencia, uno vive en libertad.
Porque una de las evidencias, hermano, de la libertad que Cristo nos da es que nosotros no tenemos ofensa con nadie. Ese es un termómetro para medir qué tanto el amor de Dios está en tu vida. Los demás pueden tener problemas conmigo, pero yo he decidido no tener problema con nadie. Y eso mantiene mi corazón libre. ¿Por qué? Fíjate bien, porque entonces Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Y cuando Jesús inicia su ministerio, dicen que van pasando dos discípulos de Juan que habían tenido una discusión con los fariseos acerca de la purificación. No voy a entrar en eso, pero habían tenido una discusión y venían como molestos. ¿No le ha pasado que a veces tiene una discusión y dice, yo tengo la razón? Siempre queremos tener la razón cuando tenemos una discusión, ¿a poco no? En el matrimonio siempre el esposo o la esposa quiere tener la razón, pero no se dan cuenta que cuando alguien gana, los dos pierden. Porque le dejaste un mal sabor de boca a tu esposa o le dejaste un mal sabor de boca a tu esposo. Entonces, así venían los fariseos, los discípulos de Juan. Y cuando llegan con Juan, le dicen, Juan, al que tú bautizaste, ahora está bautizando. Al que tú diste testimonio de él, ahora él está bautizando. Y Juan, como tiene la libertad de la revelación y tiene la libertad de no tener un esquema, ninguna fortaleza mental, entonces responde con mucha naturalidad. Responde con naturalidad y dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Ok? Es decir, pues el que lo autorizó no fui yo, fue Dios. Yo solamente cumplí, ¿verdad? Yo solamente cumplí con el requisito. Pero el hombre no puede hacer nada si no le fuere dado del cielo. Y la segunda cosa que tenía clara en Juan, dice, yo soy el amigo del esposo, el que solo está a su lado, y me gozo grandemente. Es decir, yo, Juan, debo menguar para que él crezca. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es cuando nosotros aprendemos a vivir y caminar en la revelación libre, ¿verdad? De fortalezas. Pero va a llegar el momento en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro caminar, que vamos a enfrentar un problema. Y eso nos va a meter en un conflicto. Porque cuando Jesús inicia su ministerio, Juan es apresado. Juan es apresado. Y una vez que Juan está apresado, entonces está ¿qué? Encarcelado. Ya no puede ver, sino ahora se guía por lo que oye. Y bueno, él preguntaba a sus discípulos, ¿y cómo va Jesús? ¿Y cuál era el chisme del pueblo? Porque era un chisme en el pueblo. ¿Cuál era el chisme? No, pues Jesús va mal. No, sí, va mal, porque come con pecadores, come con publicanos, se junta con las prostitutas. Ese era el reporte de los discípulos de Juan a Juan. Y entonces Juan, como antes estaba en libertad, pero ahora está encarcelado, su perspectiva mental cambia. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando nosotros venimos a la iglesia y cantamos y adoramos y expresamos libertad, aquí somos grandes, aquí todo está bien padre, aquí a su nombre gloria, allá afuera quién sabe, ¿verdad? Pero aquí sí. ¿Por qué?
Porque hay un punto donde la presión del sistema del mundo va a presionarnos a nosotros y va a meternos, y no sabemos cómo liberarnos o cómo romper a través de nuestras armas, que no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios, para quitar esa fortaleza. Y entonces, si no tenemos esa habilidad, déjeme llamarlo así porque la palabra del Señor lo llama así, discernimiento. Hoy la iglesia tiene que crecer en el discernimiento del Espíritu de Dios. Escúchame bien lo que te voy a declarar, y sobre todo a los jóvenes. Tiene que llegar el día, tiene que llegar el momento en que entremos en tanta comunión con el Espíritu Santo, que Él revele a nuestro espíritu incluso con quién debemos de juntarnos. Porque cada día viene más difícil, cada día viene más duro, cada día está más complicado. Tiene que llegar el día en que vayamos a hacer un negocio y nos sentemos y el Espíritu Santo nos diga sí o no. Tiene que llegar el día en que vayamos a hacer algo y el Espíritu Santo nos dé luz verde o no. Pero nosotros, como estamos en el mundo sensorial, entonces nuestro paliativo mental, déjenme regresar ahí, dice, yo siento que es de Dios. ¿Verdad? Los jóvenes, cuando te dice tu mamá o tu papá, oye hijo, oye hija, esta relación no te conviene. Ay papá, ay mamá, yo siento que es de Dios. Ambos vamos a la iglesia, pero es diferente a decir yo siento, a decir yo estoy seguro que es Dios el que lo ha puesto a mi lado. Porque hay una diferencia de sentir a certeza. Nosotros como congregación tenemos que avivar el don del Espíritu Santo en nosotros para caminar en un mundo sistema. Porque mira, ¿qué hizo Cristo? Es simple. Lo que hace Jesús es nos trasplanta o nos traslada de reino, ¿ok? De un reino de tinieblas a un reino de luz. De ese reino en el cual nosotros estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Nos equipa, nos da su espíritu, nos da una posición, nos da una identidad, nos da un título. Ahora somos sus hijos, lavados y comprados por su sangre preciosa. ¿Ok? Somos su especial tesoro. ¿Está de acuerdo conmigo? Y luego dice, ahora yo pongo mi espíritu en ti para que se manifieste. Ya que hizo eso Jesús, nos regresa al mundo sistema para que nosotros en el mundo sistema seamos luz, seamos sal y marquemos el rumbo. Israel era la instrucción de Dios para la nación. Israel, ellos se deben convertir a ti y no tú a ellos. Él te saca del mundo, te traslada, te trasplanta. Tus nutrientes ahora son otros para que llegues a afectar al mundo. Pero cuando llegamos a este mundo sistema, el mundo va a tratar de encajonarnos y va a tratar de meternos en una limitante mental si no aprendemos a derribar esas fortalezas. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando Juan está en la cárcel y oye que los chismes que los discípulos traían, porque eso era, Jesús rompía con el esquema, Jesús también rompió con el protocolo. Jesús a los fariseos no les hablaba querido, les hablaba muy duro. Y sí comía con publicanos, sí comía con pecadores, y sí cambiaba a todo aquel que se le acercaba. ¿Por qué? Porque Jesús traía vida. ¿Y qué podía dar? Vida. Lo único que podía dar Jesús es vida.
porque nos dio vida a nosotros. Estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Él. Y ahora tú y yo tenemos ¿qué? Vida. Y nosotros tenemos que transmitir ¿qué? Vida. Pero como el mundo siempre va a ir en contra de lo que Cristo está haciendo, va a tratar de meternos en un esquema y en un dilema mental. Y cuando Juan está en la cárcel y oye las noticias, le dice a sus discípulos: váyanle, pregúntenle. Oye, a él le fue revelado, a él le fue oído, o sea, su oído oyó la voz de Dios y vio la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Cuándo la perdió? No, sí la perdió cuando estaba en la cárcel. Porque él pregunta. Llegamos aquí a la iglesia, recibimos una palabra de fe, o sea, nos dicen que somos más que vencedores, nos dicen que somos más que victoriosos, nos dicen que en Él haremos proezas y que nos vamos a hacer grandes cosas para Él. Y salimos bien llenos, salimos al mundo, viene el primer conflicto, se nos olvida lo que nos dijeron, se nos olvida lo que oramos, se nos olvida lo que cantamos, se nos olvida lo que dijimos y lo que declaramos. Porque hay una fortaleza mental. Por eso el apóstol dice: no te conformes, sino renueva tu entendimiento. La única manera, hermano, en la cual puedas derrumbar las armas, las fortalezas mentales, es usando tus armas. Déjame decirte esto: la ideología crea una fortaleza, por eso peleamos con fortalezas ideológicas en los sistemas en que el hombre gobierna. La fortaleza termina siendo un lugar donde una persona se confina, se encierra. Esa fortaleza reduce su condición a un cautiverio. Olvida lo que vio, lo que oyó y lo que vivió. ¿Dónde entramos, hermano, en ese conflicto? Cuando entramos en un tiempo de estrechez económica. ¿Dónde entramos en conflicto? Cuando tenemos la prueba de la salud del cuerpo. ¿Dónde entramos en este conflicto? Cuando vienen los problemas relacionales. Y es ahí donde yo tengo que dar un paso de fe y entender que mis armas, las armas que están en mí, no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales. Por lo tanto, yo tengo que buscar el manual de esas armas. ¿En dónde? En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es mi guía, es mi GPS que me va a dar la solución, la pauta. Y para ello yo necesito abrir mi corazón a la revelación de Dios para que Él hable a mi espíritu. ¿Sí me estoy explicando, mi amado? Tus armas no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Derribar. ¿Qué va a derribar? Tu fortaleza, tu paliativo mental. Lo que tú dices que no puedes, pero sí puedes. Lo que tú dices que no sé, que es imposible hacer, pero que sí se puede hacer, porque hay poder suficiente en Dios para hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que va a llegar a derrumbar nuestra vida. Entonces, cuando enfrentamos el conflicto, mientras Juan estaba ministrando en el desierto, no había problema porque él veía a Jesús. Cuando ya no vio a Jesús y estaba en la cárcel, entonces ¿qué? Siguió por lo que oía. Mira, mucha gente seguía por lo que oye con los falsos profetas del canal de las estrellas. Mucha gente seguía por lo que oye de la sociedad. Mucha gente seguía por lo que va a pasar. No, es que está bien difícil, hermano. No, es que está bien duro. No, es que la economía. No, es que esto. Y siempre estamos hablando mal. ¿De dónde estás comiendo? ¿Qué es lo que te está alimentando?
¿Cuál es la fuente que te está nutriendo? ¿La televisión o la palabra de Dios? ¿Cuál es la fuente que te nutre? ¿Tus amigos o lo que el Espíritu Santo dice? Tus armas deben derribar esas fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando oímos que la situación económica está bien difícil, ¿qué crea? Temor, ansiedad, miedo. Y entonces decimos, está bien difícil. ¿Y cuál es el siguiente paso? No, es que tengo que trabajar más. Yo no estoy en contra de que trabajes más. Qué bueno que si puedes trabajar más, qué bueno. El punto es que si tú trabajas más, te vas a afanar más. La palabra afanarse significa consumirse mentalmente. Hay mucha gente que se está consumiendo mentalmente cómo puede salir adelante, pero no avanza. ¿Por qué? Porque está usando sus armas, que son ¿qué? Carnales, pero no son espirituales y no son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, cuando yo olvido lo que veo, lo que oigo y lo que vivo, entonces quedo cautivo y entro en una cárcel, una fortaleza mental. Por eso, mi amado hermano, esa fortaleza mental, quedo cautivo y lo puse ahí en la nota, a la ignorancia de la religiosidad. Déjeme decirle algo. El éxito de la religión se basa en satisfacer las necesidades del adorador. Por eso toda la religión tiene éxito, porque lo que busca es satisfacer la necesidad del adorador. Tú y yo ya fuimos trasladados de reino. ¿Está de acuerdo conmigo? Tengo noticias para ti. Todas tus necesidades ya han sido satisfechas por Dios. No que van a ser satisfechas, ya han sido satisfechas. Porque dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. Entonces, ¿qué tengo que adquirir? Conocimiento que me dé la certeza de que yo sé que en Dios toda circunstancia que estoy atravesando, todo conflicto que estoy atravesando tiene un propósito, o sacar lo mejor de mí o lo peor de mí. O doy el salto de fe o me quejo. O le creo o me doy la vuelta y le digo a los hermanos, órenme, ayúdenme, denme. Pero cuando yo sé que he sido trasladado, que mis nutrientes dependen del reino de los cielos y no del mundo sensorial, aunque allá afuera hay caos, para mí hay kairos, hay un tiempo de oportunidad, hay un tiempo de certeza, hay un tiempo de seguridad, sabiendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, y que si Dios me trasladó y que si estoy pasando esta necesidad o esta tribulación o este conflicto, está inquietando mi corazón para alumbrar mis ojos para algo más grande. Es para algo grande. Lo que estás pasando solamente está inquietando tu corazón. Pero si tú no logras destruir la fortaleza mental que se te impronta ahí a través del conflicto, entonces te vas a estancar. Vas a decir, pobrecito de mí, está bien difícil. Está bien duro. ¿A poco no? No, es que la situación está bien difícil. Es que el dólar va a subir hasta los 20 pesos.
¿Y qué importa que suba el dólar? Mi economía no depende de eso, sino mi economía depende del rey. ¿Cuál es el asunto? Cuando no tenemos la libertad de la revelación, caemos en la trampa de la religión. Y entonces queremos que nos resuelvan la vida. Y entonces la religión te dice: no, es que eres pecador. Por eso Dios no te ha bendecido, porque eres pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Le voy a dar chance que reflexione le voy a dar chance que reflexione lo que yo le pregunté. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Entonces, ustedes que levantaron la mano, jamás han hecho una oración que diga: Cristo, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. ¿No lo han hecho? Entonces, ¿qué crees? Eres perdonado, no eres pecador, eres perdonado, eres justificado. Dios te trasladó de reino, y si tu estructura mental no cambia, entonces estás viviendo por la culpabilidad. No es que fallé, no es que esto, no es que el otro. Mira, cuando uno es trasladado de reino, ya no está pensando en el ayer. Yo ya no puedo estar pensando en lo que hice ayer, ni lo que era antes. Ese hombre ya no existe. Quedó muerto en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe, no en él, no en lo que se me antoje, sino en la fe que me mueve, la certeza de la convicción de lo que yo sé y lo que yo espero en Dios, que soy hijo trasplantado a un reino de luz, que mis nutrientes no dependen del mundo sistema, sino mis nutrientes dependen de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que mis nutrientes dependen de la comunión del Espíritu Santo, que yo entro en comunión con Él y Él me da revelación, sabiduría, conocimiento para responder. Ya no somos pecadores, somos santos. Nada más que no con la máscara. Me acordé ahorita de eso. Es que un día Adrián nos llevó nos compartió en un congreso RIN, ¿no? Te pusiste la máscara de Blue Demon y la máscara del santo, por eso me acordé. Ya no eres pecador. Le voy a dar chance otra vez. ¿Cuántos pecadores hay? Ya se fueron. Qué bueno. Mira, cuando uno vive con culpa, no sabe lo que ha ocurrido. Pero Cristo ya pagó el precio por mi maldad y por mi pecado, ¿sí o no? Como lo pagó por ti, ¿sí o no? La palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad. La palabra dice que la sangre de Cristo me limpia de toda enfermedad. La palabra de Dios dice que ahora Él me ha vestido con vestiduras reales, vestiduras de justicia. Entonces, cuando yo llego al Padre, yo no me presento, hermano, como diciendo: ay, es que no estoy diciendo que no tenemos fallas, no estoy diciendo que no nos equivocamos. Estoy diciendo que aún con las fallas y con los errores y con los equivocamos, cuando yo me presento al Padre, me presento justificado, porque estoy vestido con vestiduras que Cristo me ha dado. Y las vestiduras que Cristo me ha dado, hermanos, son vestiduras de justicia. Y entonces yo puedo acercarme al trono de gracia confiando y sabiendo que voy a Él y voy a recibir lo que Él ha dicho que yo voy a recibir. Cuando yo no uso mi arma para quitar esto, entonces vivo arrastrando una mentalidad de miseria, una mentalidad de temor, una mentalidad, hermano, de incredulidad, una mentalidad de necesidad. Si yo no renuevo mi manera de pensar, si no renuevo el espíritu de mi mente, si no renuevo lo que el Señor ha dicho que yo soy,
entonces mi mentalidad va a seguir siendo de miseria. Mi mentalidad va a seguir siendo limitada. Y entonces cuando viene el conflicto, yo voy a reaccionar de acuerdo a quien creo que soy. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso, cuando Cristo ha venido a nuestra vida, nos ha hecho libres. Dice Cristo, y conoceréis la ¿qué? Y la verdad os hará ¿qué? Verdaderamente libres. Tú y yo somos verdaderamente libres porque hemos conocido la verdad. La verdad es Cristo y a este crucificado. Y esa obra ahora ha llegado a mi vida. Y ahora que ha llegado a mi vida, yo soy una nueva criatura y vivo en libertad. Por eso cuando viene ese estilo, esa fortaleza mental que me quiere meter en un esquema de cautiverio, de temor, de incredulidad, de religiosidad, yo tengo que usar mis armas. Y la única arma que tú tienes es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es tu única arma. Es tu única arma. Por eso cuando la revelación de la palabra y de Cristo llega a la mente y el espíritu del creyente, lo primero que destruye es el pensamiento. Tiene que deshacer nuestro pensamiento. Porque ¿a poco no? Todos enfrentamos una crisis cuando llegamos a Cristo. Ya oramos, le decimos entra a nuestra vida. Fue maravilloso lo que vivimos, pero ya estando solos llega una vocecita que dice: ¿a poco crees que con esa oración ya se acabó todo lo que tú hiciste? ¿A poco crees que porque oraron por ti ya no vas a actuar de esa manera? ¿A poco no recibimos esa lucha? ¿O fui el único que la recibió? ¿Qué? ¿A poco no? Si empezamos a recibir esos tipos de luchas. ¿Por qué? Porque tengo que entender, tengo que comprender que en Cristo yo vivo en libertad, pero mi mente tiene que ser renovada. Tiene que ser renovado. Todo pensamiento tiene que ser renovado. Por eso lo puse aquí en la nota. Job dice, Job 37:19 dice: muéstranos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y cuando hablo de tinieblas no estoy hablando de pecado, estoy hablando de ignorancia. Cuando yo no sé qué decir ante el conflicto porque ignoro la verdad presente de la palabra, entonces yo necesito decir: Señor, muéstrame. Porque cuando viene la enfermedad, cuando viene el conflicto, cuando viene la situación difícil, yo me paro en la autoridad y en la posición que Dios me ha dado y digo: esta enfermedad, tu palabra dice, Señor, que por tu llaga soy curado y por tu llaga soy sanado, y yo declaro tu palabra en mi cuerpo y yo adopto y me apropio de la salud. Esa es mi arma. Cuando viene un conflicto económico, si yo lo provoqué, pido perdón a Dios. Le digo: Señor, perdóname por haber violado el principio, pero me arrepiento. Pero te pido que tú me des sabiduría, revelación, entendimiento. Dime cómo voy a salir. Y Él te va a dar ideas creativas. Él va a manifestar su gloria de una manera poderosa. Pero cuando las tinieblas de ignorancia cubren la vida del creyente, está imposibilitado para usar sus armas. Porque tus armas no son carnales. ¿Son qué? Espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Las ideas crean una ideología. La ideología define tu cultura y tu cultura define la forma en que tú vives. Yo te digo algo: cada uno de nosotros tenemos un pasado, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos una historia, ¿verdad que sí? Cuando llegamos a Cristo,
Él cambió nuestra historia en su historia. Mi historia era de fracaso, su historia era de éxito. Mi historia era de derrota, su historia es de victoria. Mi historia era de pobreza, su historia es de riqueza. Mi historia era disfuncional, su historia es funcional. Mi historia era, a lo mejor tenía todos los argumentos para no hacer nada, pero en su historia dice: eres mi hijo, mi amado, en el cual yo tengo complacencia también. ¿Qué tengo que hacer para accesar a mis armas que son espirituales? Simplemente adquirir conocimiento de esas armas. Entender que el ayuno es vital para mí, porque va a romper en mí toda estructura que me está distrayendo para oír la voz de Dios. Entender que cuando yo entro en un tiempo de oración y no oro con mi palabra, sino con la palabra de Dios, eso va a provocar un impacto impresionante en la vida de mi vida primeramente y en la vida de los que me rodean. Cuando yo entiendo que no me voy a presentar a una batalla a ver si voy a ganar, sino yo me presento a una batalla como ganador, porque la palabra dice que en Él somos más que vencedores. Entonces mi perspectiva va a cambiar. Entonces yo no me presento a ver si paso el examen, ya lo pasé. Yo no me presento a ver si se hace el negocio, se va a hacer. ¿Por qué? Porque voy en certeza y en convicción de que Dios me ha dado y me ha hablado. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que la fortaleza hace que olvidemos lo que vimos, lo que oímos y lo que vivimos. Y después salimos diciendo: ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios me puede ayudar? ¿Por qué? ¿Sabe por qué respondemos así? Porque estamos oyendo los chismes de la sociedad. Ayúdame, familia. Porque estamos oyendo los chismes de la sociedad. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que prestamos los oídos a lo que el mundo está diciendo. Yo no te digo que no podemos, que no debemos ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. No estoy diciendo eso. Estamos viviendo que lo que el mundo está diciendo, él puede estar diciendo que no se puede, pero la Escritura dice que en Él todo es posible. El mundo puede estar diciendo que está bien difícil, que la economía está bien dura, pero la palabra del Señor dice que en Él todo lo podemos. El mundo puede estar diciendo: es muy fácil olvidar lo que oímos, lo que vemos y lo que vivimos aquí, si no rompemos la estructura mental que nos tiene atrapados. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol dice: renuévate en el espíritu de tu mente. Es decir, ¿qué está alimentando tu mente? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás oyendo que lo que está haciendo está creando confusión? Cuando tú hagas eso, entonces, una vez que renueves en el espíritu de tu mente, vas a tomar tu espada, que es la palabra de Dios. Y cuando viene la circunstancia, cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, no te presentas tú desprotegido, sino te presentas con una espada, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y entonces viene la enfermedad y tú le dices: Señor, por tu llaga soy curado y por tu llaga soy sanado. Viene la estrechez económica y tú le dices: Señor, tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, tu palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si tú te presentas
ante un conflicto relacional y estás viendo que está a punto de romper algo, tú te presentas y dices: Señor, tu palabra dice que tú nos llamaste a paz, amor, a un vínculo perfecto. Y entonces yo empiezo a declarar que la palabra, esa es tu arma. Deja de usar tus argumentos. Es más, tira los paliativos mentales. La caja de paliativos mentales, tírala, no nos sirve. Porque el Señor te va a decir: perdona. Y tú vas a decir, tu paliativo mental va a decir: oye, pero yo, ¿por qué? Si yo no ofendí, me tienen que pedir perdón a mí. No sirve. Hay que menguar para que Él crezca. ¿Sí me explico? Tíralos, no te sirven. Si quieres destruir la fortaleza en la cual tú te has encajonado, entonces deja que el Espíritu Santo alumbre en esas áreas donde tú tienes que irrumpir, no con el poder de tu fuerza, sino con el poder de su palabra, con el poder de su Espíritu, y decirle, así como se presentó David a la batalla: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Eres el que tiene que tomar la decisión. Ponte de pie, yo quiero terminar. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Está de acuerdo conmigo? No tiene que ver con qué pedirle perdón a Dios. Dios ya te perdonó. Pon tu mano en tu mente. Dile: Señor, renueva el espíritu de mi mente. Necesito que hoy, Señor, tú renueves el espíritu de mi mente. Que lo que la alimenta, Señor, no sea la televisión. Que lo que la alimenta no sea el mundo sensorial. Que lo que la alimenta no sea el mundo de mis ideas, sino que lo alimente sea la palabra, la voz del Espíritu Santo que guíe a mi vida y a mi corazón. Señor, yo renuncio a todo pensamiento de derrota. Yo renuncio a todo pensamiento de esclavitud. Yo renuncio a todo pensamiento que me está limitando. Yo renuncio, Señor, a toda mentira del enemigo que me ha dicho que soy pobre, que es imposible. Yo renuncio a toda mentira que dice que no puedo salir adelante de esta adicción, de este conflicto. Yo renuncio a ella en el nombre de Jesús, y por fe me apropio de la certeza de tu palabra. Y una vez que me apropio de la certeza de tu palabra, entonces me presento a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Dile: Señor, te ofrezco todo lo que soy, toda mi esencia, todos mis pensamientos, cada célula de mi cuerpo se presenta ante ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti. Decláralo, porque tú eres. Vamos, decláralo con fe. Decláralo con certeza. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios.